Capítulo 5. La psique multidimensional. Mas el pensamiento es esclavo de la vida, cuyo tiempo es risible, y el tiempo, que abraza el mundo entero, tendrá su fin. Por Shakespeare. El tiempo del alma no ha de considerarse continuo. Es discontinuo, no ya simplemente debido a interrupciones o lagunas, sino porque en él se dan múltiples res, muchas formas y modalidades. El policentrismo de la psique exige no menos que esto, un tiempo polimorfo. Por Edward S. Casey, en Nueva refutación del tiempo, muchos que asisten por vez primera a una sesión de evocación de vidas pasadas se asombran al ver que en pocos minutos una persona se encuentra experimentando su propio nacimiento, su vida de feto o hasta algo que sucedió hace milenios en la historia del pueblo sumerio, por ejemplo. ¿Cómo es esto posible?, dicen, cuando se requieren años enteros de psicoanálisis para poner al descubierto uno o dos traumas de la primera infancia. Yo les respondería que inconscientemente han asimilado, del psicoanálisis y de nuestra estructura lingüística en general, cierto modo de concebir el tiempo. Así, la antigua Sumeria o la primera infancia de una persona se ven como algo distante y difícil de alcanzar, al igual que, por ejemplo, Mongolia Exterior o Australia resultan lejanas de Norteamérica. Jorge Luis Borges llama la atención sobre esto mismo en su brillante ensayo, Nueva refutación del tiempo. Tan saturado y animado de tiempo está nuestro lenguaje, que es muy posible que no haya en estas hojas una sentencia que de algún modo no lo exija o lo invoque. Prácticamente, pues, la totalidad del pensamiento psicológico guarda relación con el pasado. Aún la noción de causa y efecto, metáfora básica de la ciencia de Newton, sobre la que se modela en gran parte la psicología, connota la irreversible imagen del tiempo que se mueve hacia adelante. De hecho nosotros, los psicólogos, tenemos tan arraigada esta manera de pensar que a menudo damos por supuesto que nuestra incapacidad para llegar a las causas u orígenes de algo se debe al paso del tiempo. La razón del problema, decimos, se remonta tan atrás en la época infantil que resulta ya inaccesible a la conciencia. Por tanto no es de extrañar que, si muchos psicoanalistas de gran experiencia tropiezan con este escollo y no llegan a superarlo, otras muchas personas, expertas o no en la materia, se nieguen a indagar cualesquiera orígenes en presuntas vidas pasadas. Si ni siquiera podemos remontarnos a los comienzos de la vida presente, argumentan, ¿qué vamos a sacar en limpio ocupándonos de existencias de hace miles de años? Con todo, creo yo que, si atendemos a la sugerente observación de Borges, empezaremos a percatarnos de que estamos atrapados en un ilusorio laberinto construido enteramente por nuestro lenguaje. Como ya lo hizo notar el filósofo Immanuel Kant, nos representamos la secuencia del tiempo por una línea que progresa hacia el infinito. Aquí está precisamente la clave, concebimos o imaginamos el tiempo espacialmente. Considérense estas locuciones, por largo tiempo, acontecimientos lejanos, remontarse a una vida anterior, etc. Cada una se apoya en una imagen espacial o movimiento en el espacio. A decir verdad, la palabra misma, origen, encierra una metáfora espacial en su etimología, ya que la voz latina origo, de donde se deriva, significa manantial o fuente. Una vez que logramos desembarazarnos de la incómoda noción del tiempo lineal, podemos comenzar a desplazarnos rápida y libremente por todos los posibles ámbitos de la psique. Cada uno de nosotros puede convertirse, como lo deseaba Hamlet, en un rey del espacio infinito. En uno de sus relatos breves describe Borges cómo varios exploradores de lo oculto se topan con un Aleph, es decir, un lugar diminuto de la Tierra donde la acumulación de energía es tal que cualquier persona puede desde allí contemplar toda la historia humana en un solo instante. No consigo imaginar una mejor metáfora para aquello con lo que se han tropezado muchos investigadores de la psique humana. A raíz de su experiencia de la medición Zen, Fritz Perls comenzó a subrayar, en su terapia gestaltista, la extrema importancia del ahora. Stanislav Graf, por su parte, ha observado la psique multidimensional muchos centenares de veces en sus investigaciones sobre el LSD. También los nuevos caminos abiertos por Milton Erickson en su estudio de la inducción del trance hipnótico nos han hecho caer en la cuenta de las pequeñas variaciones o saltos que se dan en el continuo fluir de la conciencia. Todos estos terapeutas y otros muchos hacen hincapié cada vez más en la primacía de la experiencia inmediata y no tanto en el síntoma, la categoría del diagnóstico, la historia familiar, la constelación de Edipo, la configuración de la realidad, la disfunción del comportamiento o cualesquiera otras abstracciones. Lo que en la práctica hacen todos estos conceptos es moldear sutilmente a un cliente adaptándolo al sistema intelectual del terapeuta, táctica que,
por buenas que sean las intenciones de éste y su interés personal en el sujeto, tiende a retardar el proceso de curación. Una y otra vez, antes de darme verdadera cuenta de la importancia de este principio, me encontraba envuelto, con toda buena fe, en discusiones sobre la experiencia del cliente, en lugar de sintonizar directamente con él, aquí y ahora, de su conciencia inmediata. El hecho es que, al empezar a hablar de los sucesos como si fueran actuales y reales, casi volvemos a experimentarlos. Lo único que de ellos nos distancia son las estructuras de nuestro lenguaje y el falso acceso lineal de nuestra memoria a los mismos. En la actualidad está surgiendo en psicoterapia lo que Stanislav Grof llama un nuevo paradigma, una visión del psiquismo humano que rechaza el antiguo dualismo mecanicista, newtoniano-cartesiano, entre mente y cuerpo, causa y efecto, espacio sólido y tiempo lineal, para adoptar el modelo holográfico o holonómico del proceso psíquico, modelo, dicha sea de paso, que los escritos de Jorge Luis Borges han anticipado poéticamente desde hace ya bastantes años. Para una descripción más detallada y competente que la mía de este modelo holográfico y holonómico remito al lector al importante y reciente estudio de Stanislav Grof, publicado con el título de Beyond the Brain, 1985. No obstante, mencionaré aquí con brevedad una estimulante ilustración del principio holonómico, que el autor cita tomando la de la escuela de pensamiento budista Huayen, y que como metáfora del espacio y la dimensión sirve de excelente complemento a la imagen del tiempo en el Aleph, presentada por Borges. Grof la resume así. La emperatriz Wu, incapaz de penetrar en la complejidad de la literatura Huayen, pidió a Fatzang, uno de los fundadores de la escuela, que le diera una explicación práctica y sencilla de la interrelación cósmica. Fatzang empezó por colgar del techo un candil con una vela encendida, en una habitación enteramente recubierta de espejos, para demostrar la relación entre el uno y muchos. Luego colocó en el centro de la estancia un minúsculo cristal, haciendo ver cómo todo lo de alrededor se reflejaba en él. Ilustró así el modo en que en la suprema realidad lo infinitamente pequeño contiene lo infinitamente grande, y lo infinitamente grande también lo infinitamente pequeño, sin obstrucción alguna. Por difíciles y poco corrientes que puedan parecer estos principios a quienes todavía se hayan sumidos en lo que William Blake llamaba el sueño de Newton, v.g. Búsqueda de causas en la infancia o en partes determinadas del cerebro. Intentos de aunar cuerpo y mente atándolos con ineficaces lazos conceptuales, etc. Es innegable que posibilitan unos cuanto modos radicales y nuevos de practicar la psicoterapia. En efecto, si de acuerdo con el principio holonómico todo en la psique refleja todo lo demás, la terapia no se ciñe ya a ningún punto particular de acceso al complejo. Poco importa empezar por la infancia, el cuerpo, la situación real, el trauma natal o las vidas pasadas. Cada uno o cualquiera de estos aspectos, si se siguen bien, pueden llevarnos hasta el punto sensible del complejo. Solo con atender cuidadosamente y sin prejuicios al contenido de la experiencia inmediata del cliente, y con estar al acecho de las resonancias simbólicas que se desprendan de su lenguaje verbal o corporal, resultará sumamente fácil abrirse también paso hacia todos esos otros niveles en muy poco tiempo. Y jugamos aquí de intento con la expresión. Ya comencemos por un pensamiento, un recuerdo fragmentario, una sensación poco definida, una imagen onírica, un dolor o una forma de respirar. Pronto estaremos moviéndonos dentro y fuera de diversos planos de la realidad psíquica, entrando en mundos dentro de otros mundos que a su vez se encuentran en otros. En una simple sesión de 2 horas, el viaje anterior del cliente puede conducirle, desde dolorosos sucesos actuales, a una vida pasada, un recuerdo de su nacimiento, un incidente infantil y hasta algún nivel de conciencia transpersonal o arquetípica. El caso de Susan, la culpabilidad residual de un artista holandés. Un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo ese despliegue multidimensional puede darse aún en solo una sesión de 2 horas, más a menudo suele distribuirse en varias sesiones. Lo constituye el caso de una joven a quien designaré por el nombre de Susan. Pintora profesional, de 34 años, Susan vino a la terapia con toda una serie de problemas matrimoniales y sentimientos contra su madre, de cuyo hogar se había ido. Abrigaba también la noción de que todo ello estaba relacionado con un fragmento de vida pasada en la que había llegado a entreverse como un pintor holandés. Mientras contaba su historia, me llamó la atención lo muy rígidos y tensos que estaban sus hombros. Parecía como si los tuviera levanta 2, 5 o 10 centímetros más de lo necesario. Durante la parte introductoria de mi ejercicio de concentración, experimentó gran dificultad en relajarse, por lo que me ofrecía darle un masaje en el cuello y hombros. Cuando accedió a ello, le trabajé un poco el trapecio, que estaba muy contraído, y toda la zona cervical, animándola a fijarse en cualesquiera imágenes que le viniesen.
No tardó mucho en verse a sí misma en una personalidad masculina, la de un pintor indigente en la Holanda del siglo XVII. Este pintor tenía mujer y un hijo muy pequeño a quienes a duras penas podía sustentar. En su obsesión por acabar de pintar cierto cuadro, dejó casi totalmente de ocuparse de ambos, incluso cuando el niño cayó enfermo. El estado de este último fue empeorando hasta que murió, lo que traumatizó profundamente al pintor. Por si ello fuera poco, su mujer, amargada por los acontecimientos, lo abandonó. La escena clave en nuestra sesión fue la siguiente. Ter, ¿dónde está usted ahora? Sus, voy recorriendo los canales. No puedo encontrar a mi mujer. Me ha dejado para siempre. Ter, ¿y ahora, a dónde va? Sus, creo que vuelvo a casa. Oh, no. No quiero volver allí. Sus hombros empiezan a tensarse a ojos vistas. Ter, respire hondamente, vuelva a casa y vea qué ocurre. En este momento Susan se incorpora bruscamente en el diván, ya sentada. Se echa las manos al cuello y da un grito. Ter, ¿qué ha pasado? Sus, oh, Dios mío. Me acabo de ahorcar. Solloza desconsoladamente. Durante algún tiempo, no mucho, trabajamos con vistas a liberarla de esa experiencia de la muerte y de las demoledoras emociones provocadas por la pérdida de la mujer y el hijo. Mas esto no fue todo. Al preguntarle dónde se encontraba después, comenzó Susan espontáneamente a experimentar de nuevo su nacimiento en la vida actual, con el cordón umbilical apretándole el cuello. Todo se aclaró unos momentos más tarde cuando, como recién nacida y superado este segundo trauma, levantó la vista hacia su madre. Sus, ya sé por qué estoy aquí. Ter, ¿por qué está usted aquí? Sus, para estar junto a mi madre, sollozos. Ahora ya sé quién es. Ter, dígame quién es. Sus, es el niño que murió. Veo que todos estos años he estado intentando hacer las paces con ella. Lo notable en esta sesión, ya excepcionalmente densa, es el modo como se había implantado o impreso en la psique de la cliente el sentimiento de culpabilidad por el abandono y la muerte de aquel niño, en el momento mismo en que, presa de remordimientos, se suicidaba el pintor holandés. Reflejados en el trauma natal de la joven y prolongados hasta el presente en su lenguaje corporal, todos sus sentimientos inconscientes acerca de aquella criatura de su vida pasada, a quien había llegado a identificar con su propia madre, estaban, por decirlo así, alojados, en su cuello y hombros. Ella había seguido castigándose inconscientemente a sí misma y no había logrado deshacerse de la responsabilidad que por ese motivo sentía para con su madre. En sesiones posteriores lo consiguió, suprimiendo así gran parte de los problemas que enturbiaban su matrimonio, por supuesto, acabando con la rigidez de sus hombros, que a buen seguro, descendieron, como mínimo 5 centímetros. No es difícil ver los numerosos niveles o aspectos que intervenían en el complejo de Susan. Lo primero que a mí me llamó la atención fue su lenguaje corporal, es decir, el nivel somático de su complejo. Una honda intuición me decía que sus hombros tenían que estar contando alguna historia, aunque inicialmente no supiera yo cuál. Al hacer que Susan realizara un simple ejercicio de concentración, puede comprobar que esa parte de ella misma no acababa de relajarse. Esto me dio a entender que debía tratarse de alguna resonancia simbólica relacionada con el resistir, soportar, o no me hagas daño. Hasta aquí todo eran puras corazonadas mías, bien prematuras, así que, ateniéndome al principio de la experiencia inmediata, hice que centrara la atención en sus hombros, gracias a un poco de masaje terapéutico. Aquí apliqué sencillamente mi propio método para concentrarnos en su cuerpo. Con el mismo fin podía haber utilizado varios métodos más. De haber escogido el de Reich, por ejemplo, podía haber invitado a mi cliente a exagerar su postura, para reavivar sentimientos inconscientemente alojados en la rígida musculatura de sus hombros, o bien, usando de la técnica gestaltista de preguntar a esos hombros lo que sentían, podía provocar palabras como, tengo que sobrellevar todo esto, es demasiado doloroso, no debo volver a hacerlo, no debo olvidarlo, todo es culpa mía, etc. La rapidez con que Susan se encontró en el nivel de una vida pasada, relativo a su complejo, me sorprendió en aquel entonces. Casi había yo esperado que la tensión de sus hombros tuviera algo que ver con los recientes conflictos matrimoniales que había empezado a describirme. Si hubiéramos proseguido por este camino, habríamos probablemente llegado a lo que yo llamo el nivel existencial del complejo, o sea lo que en razón del mismo le sucede a una persona en su vida actual.
Mas no fue así. El masaje llevó a Susan a otro nivel de su inconsciente, donde el complejo producía varias poderosas resonancias simbólicas que pugnaban por salir a la superficie. Cierto que Susan había ya atisbado en la meditación, según me dijo, esa misma vida pasada, pero por entonces su mente consciente no tenía la menor idea de cómo eso podía relacionarse con su matrimonio, su madre o sus hombros. La razón por la que sus hombros estaban tan íntimamente vinculados con su madre solo comenzó a aparecer cuando Susan se puso a revivir el trauma del suicidio del pintor que se colgó, en el nivel de su complejo correspondiente a una vida pasada. Típicamente, los hombros se levantan en acto reflejo para proteger la cabeza y el cuello, exista o no una intención consciente de matarse ahorcándose. Fenómenos del mismo género se me han presentado al evocar muertes por decapitación, estrangulamiento o como la de este pintor holandés, acaecidas en vidas anteriores. También los recuerdos de apaleamientos, fuertes palizas o golpes en la cabeza suelen acarrear un pronunciado encogimiento de hombros, como postura de autoprotección, véase otro ejemplo en el capítulo 7. Una vez intensamente activados los dos aspectos del complejo, el somático y el de la vida pasada, la lastimosa historia del pintor reducido a la indigencia y su sentimiento de culpabilidad por descuidar a su mujer e hijo nos brindaban una oportunidad de oro para suscitar la catarsis, liberando toda sensación de culpa, desesperación u odio hacia sí mismo. La resonancia simbólica de asumirlo todo en el cuello, en el instante de la muerte, llevó ahora a Susan a su experiencia natal o, más exactamente, aparte de lo que Stanislav Grof denomina el aspecto perinatal de un complejo. Aquí mi cliente revivió la angustia de verse casi sofocada al venir al mundo. Su memoria somática hizo de puente entre la experiencia de la muerte y la del nacimiento. A menudo el movimiento es inverso. Del trauma natal de una criatura que se ahoga en la mucosa suele pasarse al recuerdo de una vida pasada donde uno muere ahogado en el agua, por ejemplo. Lo sucedido a Susan inmediatamente después de nacer es otro notable ejemplo de los varios niveles de conciencia que a menudo aparecen cuando se da libre curso a la expresión del complejo. Además de sentir el desamparo propio de una niñita apenas dada a luz, tras un peligroso recorrido, Susan era también consciente de un nivel casi trascendental de comprensión. Intuía honda y significativamente su destino, por así decirlo, su karma. A esto lo llamo yo el nivel arquetípico, por tener que ver con el significado en una acepción espiritual y simbólica más amplia. De alguna manera Susan sabía que estaba en deuda con su madre, karma, que el casi ahogarse con el cordón umbilical era una evocación simbólica de su culpabilidad en una vida pasada y que una parte superior de ella misma había decidido, como si dijéramos, nacer de ese modo para reunirse una vez más con su madre. Frecuentemente estos saberes arquetípicos o atisbos de visión profunda se dan después de la muerte en una existencia anterior, cuando la conciencia se encuentra en una especie de esfera intermedia. En este lugar entre dos vidas, llamado bardo por los tibetanos, solemos toparnos con alguna figura sobrenatural, ángel o sabio anciano vestido de blanco que, para el que está recordando, interpreta sin más el sentido simbólico de la vida y la muerte. Así, cierta mujer que había evocado diversas vidas anteriores marcadas por el egoísmo y materialismo, de próspero negociante, de potentado y de rico burgués, se había encontrado, a raíz de su última muerte, con un personaje todo de blanco que se limitó a decirle, llevas ya demasiado tiempo en ese tipo de existencia. De inmediato le cruzó una imagen donde se veía como monja misionera trabajando en una leprosería africana. Esta sería la próxima vida que iba a evocar, una vida de servicio desinteresado, plenamente realizada, en la que contaba muy poco lo material. El que estas profundas intuiciones se tengan en el momento de la muerte o del nacimiento no debe sorprendernos en demasía, si consideramos que esos dos trances son los principales acontecimientos arquetípicos de una vida humana. Cuando el complejo se relaciona con el nacer y el morir, despierta un eco arquetípico aún más hondo de todos los nacimientos y muertes anteriores y con él, una forma muy amplia de conciencia, casi una omnisciencia sobrenatural. No en vano los budistas del Tíbet confieren máxima importancia al momento de la muerte. Aquí puede el karma o liberarse o intensificarse. Los lectores observarán, a partir de los casos citados en este libro, que pongo gran esmero en hacer lo más conscientes posible las transiciones del nacimiento y la muerte. Volviendo al análisis de los distintos niveles o aspectos del complejo experimentado por Susan durante la sesión, podemos ver cómo sus reflejos finales la trajeron de nuevo a su vida presente. Pudo así reconocer con claridad que, hasta donde se remontaban sus recuerdos, le había constantemente preocupado su madre, de la que se sentía en cierto modo responsable. Pudo también identificar esa preocupación con su cuello y hombros,
como lugar del cuerpo donde ella llevaba su angustia. Condensado, pues, en esta conciencia, se revelaba otro aspecto además del existencial, a saber, los recuerdos acumulados de culpabilidad de todas las veces que Susan, de niña, había frustrado las esperanzas de su madre en esta vida. Este último aspecto es el que yo llamo nivel biográfico del complejo. En él suele sobre todo concentrarse la psicología tradicional. Y a buen seguro en cualquier complejo existe una amplísima gama de asociaciones con todas las etapas de la infancia y con la adolescencia. En el caso de Susan, no obstante, pasamos por alto el material biográfico y abordamos directamente sus recuerdos de una vida anterior. Con otros clientes tengo más bien por costumbre comenzar por lo que sucede en el presente y remontarme luego a los recuerdos de la primera infancia, antes de llegar a una vida pasada o a reminiscencias perinatales. Mas no hay orden fijo. La secuencia de imágenes depende de la resonancia simbólica y de las asociaciones entre tales imágenes. Complejo, Coexí el loto de 6 pétalos. De nuestro análisis de la sesión con Susan se desprende el siguiente resumen de 6 diferentes aspectos o niveles que, según he podido comprobar, se dan en todo complejo. 1. Aspecto existencial. Situación de la realidad presente, mi matrimonio y mi madre. 2. El aspecto biográfico. Reminiscencias de la infancia y posteriores, siempre preocupada por mi madre, desde pequeña. 3. El aspecto somático. Postura crónicamente rígida, mi cuello lo eleva todo. 4. Aspecto perinatal. Trauma natal de cordón umbilical que aprieta el cuello de la niña, ¿merezco vivir? 5. Aspecto de la vida o vidas pasadas. Sentimiento suicida de culpabilidad por haber descuidado a un hijito moribundo, todo es culpa mía. Merezco morir. 6. El aspecto arquetípico. Visión espiritual de la deuda, del karma, profunda relación psíquica con la madre, tengo que cuidarme de ella. Naturalmente, este cuadro aún no estaba completo, como veríamos en sesiones ulteriores, pero constituía ya una notable apertura hacia un complejo hondamente arraigado en la vida de Susan. La culpable muerte del pintor, ahorcándose, era el mito inconsciente de Susan, el guión, por el que se había siempre regido su existencia sin que ella misma lo supiera del todo. La secuencia en que fueron haciéndose conscientes los diversos aspectos del complejo de Susan Cuello, vida pasada, muerte, nacimiento, vida actual podría cambiar de muchas maneras según el enfoque terapéutico que se adoptase. Para aclarar esto, propongo que imaginemos los aspectos multidimensionales del complejo en forma de un loto de 6 pétalos. Una ventaja de este modelo es que no requiere ningún orden especial de prioridad, como tampoco hay un punto fijo de partida en cualquier sesión terapéutica. En el caso de Susan podíamos haber empezado por uno u otro de esos aspectos, y aún habernos quedado en él, llegando a pesar de todo al núcleo sensible del complejo. Un terapeuta de la escuela de Reich podría haber utilizado exclusivamente el método corporal, concentrándose en el aspecto somático, mientras otro podría haberla llevado directamente a su experiencia natal, al aspecto perinatal, etc. Con igual éxito. Los lectores familiarizados con las distintas prácticas terapéuticas identificarán fácilmente con qué aspecto o aspectos del complejo suele trabajar cada escuela de psicoterapia. Además de haber sido ideado para dar igual valor a los modos en que las distintas terapias abordan un complejo psicológico, los pétalos del loto aparecen superpuestos entre sí para simbolizar cómo todos ellos se reflejan mutuamente o están en contacto unos con otros. Esto coincide por entero con las parábolas chinas de Grof sobre la sala de los espejos y el cristal refractante. Sugiere también la simultaneidad, intemporalidad, del inconsciente cuando se llega a él, fenómeno que les llamó ya poderosamente la atención a Jung y Freud. Este último, por ejemplo, escribió, en el inconsciente nada puede llevarse a su fin. Nada está pasado ni olvidado. Una breve digresión mostrará el gran poder liberador que yo mismo he encontrado en la imagen de la psique multidimensional representada por el loto de 6 pétalos. Mientras trabajaba en los primeros borradores de lo que iba a ser este libro, me hallé constantemente haciendo referencia a los niveles de vida pasada, existenciales o arquetípicos del complejo en cada una de las 6 categorías que he distinguido. Lo que aún no tenía muy claro era el modo de armonizarlas. Poco a poco y espontáneamente fui dejando que los niveles llegaran a formar una imagen de estratos o capas, pero si me acomodaba a esta imagen, no podía menos de poner primero, en lo más alto, el nivel existencial, debajo de este el biográfico y luego el perinatal. El nivel arquetípico parecía encajar mejor en el último lugar, abajo del todo, con el de las vidas pasadas justo encima de él.
En cuanto al nivel somático, no veía yo dónde ponerlo, así que lo introduje entre los niveles biográfico y perinatal. He aquí el resultado. 1. Existencial. 2. Biográfico. 3. Somático. Estos 3 niveles forman parte de inconsciente personal. 4. Perinatal. 5. Vidas pasadas. 6. De arquetípico. Estos 3 últimos niveles forman parte de inconsciente transpersonal. Todo ello muy neto y ordenado, pero se me antojaba tan incómodo como un enorme trozo de tarta formada por varias capas de chocolate. No acabaría de digerirlo. Por fin caí en la cuenta de que me había dejado seducir por una de las principales imágenes de la psicología, profunda, la idea de que, más profundo, significa más fundamental, de que cuanto más antiguo, mejor, arque, quiere decir antiguo, en griego, etc. Como seguidor de Jung, tendía a asimilar sin ninguna crítica la metáfora geológica de los estratos, el análisis como labor minera para dar con piedras o metales preciosos enterrados en la psique, o como excavación arqueológica para hallar fragmentos perdidos de civilización, los dioses que se ocultan tras los complejos. Todo esto lo vi claro en cuanto recordé que Jung, de muchacho, ambicionaba convertirse en arqueólogo, y que más adelante, ya bien entrado en años, se aficionó muchísimo a la alquimia. Así pues, en vez de una imagen estratificada del complejo, presentó otra en círculos convergentes que se expanden dinámicamente a partir de un núcleo central, entrando y saliendo unos de otros. He optado por el término de resonancia simbólica, metáfora musical, para describir cómo los diversos aspectos del complejo comparten todos ellos el mismo timbre emocional y las mismas imágenes o tonos sentimentales. En breve me ocuparé de la manera en que de hecho resuena cada uno de esos aspectos. A lo largo de este libro utilizo el término de complejo, siguiendo a Jung, pero podría igualmente emplear el acuñado por Stanislav Grof, que describe incluso con más exactitud la misma serie de fenómenos, a saber, el coexo o sistema de experiencia condensada. Hablando estrictamente, la manera en que Jung presentaba el complejo no incluía el aspecto perinatal ni el de vidas pasadas, aun cuando conociera bien las dimensiones somática y arquetípica, además de los otros factores. La definición básica que da Grof del coex se asemeja mucho al modo en que Jung describe el complejo. En Beyond the Brain, leemos: un sistema coex es una constelación dinámica de recuerdos y fantasías asociadas, de distintos periodos de la vida de un individuo, con el común denominador de una fuerte carga emocional de la misma calidad, una intensa sensación física del mismo tipo o el hecho de compartir algunos otros elementos importantes. Grof complementa esta definición con sus propios hallazgos en las investigaciones realizadas acerca del LSD. En el mismo lugar del citado libro, dice: no es infrecuente que una constelación dinámica abarque materiales de varias épocas biográficas, del nacimiento biológico y de ciertos sectores de la esfera transpersonal, como recuerdos de una encarnación pasada, de una identificación animal o de secuencias mitológicas. 4. Claramente se refiere esto a la misma serie de experiencias psíquicas. Coexi y complejo podrían utilizarse casi como sinónimos, con tal que, según mi propuesta, incluyamos en la noción de complejo los recuerdos perinatales y de vidas pasadas. En el próximo capítulo volveré algo más por menudo a este tema. Resonancia simbólica, casos de pérdida y separación. Las imágenes de ahorcarse y ahogarse que Susan llevaba en su yo respectivamente desde su vida pasada y su nacimiento contenían una intensa carga de desesperación y culpabilidad. Los reproches que se hacía a sí misma, el asumirlo todo en el cuello, y el sentirse desesperadamente responsable de su madre, aunque no llegara a formularse el porqué, etc., reflejaban el enjambre de sentimientos que van de modo simbólico en el inconsciente de Susan. La comprensión del principio de la resonancia simbólica me ayuda a hacer pasar a mi cliente con rapidez de un aspecto o nivel del complejo a otro, sirviéndome de palabras, imágenes o estados de ánimo como sondas para explorar el inconsciente y las historias que en él se encierran. Así busco yo la historia detrás de la historia, como decía en el capítulo anterior al hablar de mi método. Los principales iniciadores en la exploración del discurso simbólico del inconsciente fueron, por supuesto, Freud y Jung. Freud empezó a trabajar con el simbolismo de los lapsus linguae y los sueños, mientras que Jung observaba en sus experimentos clínicos la manera en que las asociaciones inhabituales de palabras podían revelar historias ocultas. A lo largo del presente siglo, los terapeutas han aprendido a leer cada vez con mayor precisión estos símbolos. Wilhelm Reich, a comienzos, descubrió el modo en que ciertas conformaciones musculares reflejaban actitudes emocionales.
Nadie me quiere, o, no me digas qué tengo que hacer, parecían decir determinadas posturas. Fritz Perls, con su terapia gestaltista, perfeccionó a su vez nuestro conocimiento de los aspectos somáticos del complejas. Los hipnoterapeutas vienen desde hace ya mucho empleando el llamado puente afectivo para guiar a sus clientes hacia aspectos biográficos, entenados, de un complejo, mediante sugerencias como: siga usted sintiendo esa angustia hasta que le venga a la mente una historia mucho más antigua. Que yo sepa, el Dr. Morris Netterton, en su terapia de vidas pasadas, fue el primer terapeuta en aplicar el método gestaltista de repetir palabras o frases simbólicamente resonantes como estímulo para evocar recuerdos perinatales y de vidas pasadas. Perls, por su parte, desarrolló al máximo su oído terapéutico para descubrir expresiones verbales o gestos típicos que parecían encerrar la esencia del complejo, es decir, usando de su terminología, una forma incompleta, asunto inacabado. Una frase como, se me hace un nudo en la garganta cuando, la utilizará Perls para penetrar rápida y eficazmente en algún importante drama vital sobre ideas y emociones reprimidas. Netterton demostró también con claridad la resonancia de frases parecidas como ecos del trauma natal, de conversaciones oídas in útero, en el útero, y de dramas de vidas anteriores. En mi propia labor debo mucho a sus brillantes métodos y enseñanzas, que tuve la suerte de experimentar en persona durante mis primeras prácticas en Vermont, para seguir ilustrando la manera en que el principio de la resonancia simbólica puede emplearse con vistas a revelar aspectos inconscientes de un complejo, y en particular el aspecto de las vidas pasadas. Aduciré aquí extractos de 3 distintos casos sacados de mi propia actividad profesional. 1. Rick se lamentaba, durante la terapia, de lo desdichada y solitaria que era su vida al no estar ya con su mujer, que le había dejado. Todo lo tengo que hacer solo, era la frase que no cesaba de repetir de una forma u otra. Quiero que cierre usted los ojos y siga repitiendo, todo lo tengo que hacer solo, le digo. Concéntrese en su cuerpo y sus sentimientos y vamos a ver a dónde le llevan, en esta vida o en cualquier otra. Estas instrucciones tienen por objeto dejarle plena libertad para ir a donde la frase le lleve dentro del loto de 6 pétalos. Estoy en mi infancia, limpiando la casa. Mi madre ha muerto y mi padre está trabajando fuera. Tengo 8 años. He de hacerlo todo yo solo. Las lágrimas comienzan a empañar sus ojos a medida que desfilan por su mente imágenes de su infancia solitaria. A continuación, le invito a que se traslade a cualquier otra época en que esas palabras revistan para él un intenso significado. Todo lo tengo que hacer solo, dice una vez más. No es justo, no puedo arreglármelas yo solo. Estoy muy asustado. ¿Quién va a ayudarme? ¿Dónde estás?, le pregunto. Estoy dentro de mi madre. Ella está hablando. Papá está lejos, en el ejército. Mi madre tiene mucho miedo de dar a luz. Continuamos ahondando en los mensajes intrauterinos que asimiló de su madre, cuya voz está todavía activa en él. Yo le ayudo a darse cuenta de este hecho. No es justo. ¿Por qué ha tenido que dejarme? ¿Qué voy a hacer ahora? No hay nadie aquí. No puedo afrontarlo. ¿Cómo voy a arreglármelas? Le digo entonces, vete a cualquier otra vida repitiendo la frase, todo lo tengo que hacer solo. Casi al instante Rick se ve a sí mismo como la hijita de 8 años de unos campesinos rusos que acaban de ser asesinados por los cosacos. Única superviviente, está ahora cavando la tumba de sus padres en la dura tierra. De nuevo, lágrimas y amargura. Cuando termina de hacerlo, recorremos hasta su fin la vida de esta niña. Es claro que nunca se recobraría del trauma de haber hallado a sus padres asesinados. No llegaría a casarse, y el resto de su existencia transcurriría solitaria en su mayor parte. Rick conserva todavía el recuerdo glacial de esa vida, repitiendo incesantemente sus desgraciados y solitarios ecos. Su existencia presente aún se rige, al parecer, por esa reacción profunda y habitual, ese angustioso modo de estar en el mundo. Primero, su memoria perinatal se refuerza en el útero, y luego, mucho más tarde, a los 8 años de vida, su memoria se reaviva en un ensueño emocional donde evoca a su madre muerta, mientras él se atormenta limpiando la casa sin ayuda de nadie. Cada nueva experiencia contribuye a conformar, a lo que parece, un antiguo residuo de angustia y pesadumbre. 2. Otro cliente de la época en que yo apenas empezaba a utilizar la técnica de las vidas pasadas fue una joven a quien llamaré Bab.
Barb había salido no hacía mucho de la universidad y sufría de extrema timidez combinada con un fuerte apego hacia sus padres, quienes a su vez, como ella misma lo confesaba, tendían a protegerla en exceso. Su única explicación de este proteccionismo exagerado era que debían de sentirse culpables de haberla desatendido de alguna manera durante su infancia. Pasamos varios meses explorando, mediante el análisis convencional, sus posibles vivencias infantiles de rechazo o abandono. Ninguna salió a flote. Más adelante, en una de las sesiones, mientras hablábamos de los eventuales modos en que podría hacerse nuevos amigos y superar su timidez, le sugerí que diera en su casa una fiesta o baile de disfraces. «¿O no?», dijo. «No puedo hacer eso. Me tendrían por loca». Caí de pronto en la cuenta de lo muy a menudo que había usado la frase, «pensarán que estoy loca». Le pedí entonces que se tendiera en el diván, cerrara los ojos y repitiera una y otra vez, «pensarán que estoy loca». Inmediatamente comenzó a dar muestras de estar asustada y su cuerpo se tensó. Hoy no me costaría trabajo reconocer que habíamos topado con el nivel somático del complejo, pero en aquel entonces me causó extrañeza que de repente la asustara el repetir una frase que usaba con frecuencia. «No quiero», decía. «Tengo miedo». Por mi mente cruzó la imagen fugaz de que la joven pensaba que quizá le iba yo a hacer daño. Así que la tranquilicé y logré persuadirla a que volviera a tenderse en el diván, en ese estado de cierta agitación en que se encontraba. Se tendió, pues, y siguió repitiendo aquellas palabras, toda temblorosa y rígida mientras lo hacía. «Pensarán que estoy loca. Pensarán que estoy loca». Luego siguió, «No debo hacerlo. No puedo. Pensarán que estoy loca. No, no me toquen. No me toquen. ¿A dónde me llevan? Me han puesto esta cosa encima, no puedo mover los brazos. No me lleven. No. No, por favor. No, no, no». Lloró, gimió y se retorció por algún tiempo en el diván, presa a todas luces de angustia, hasta que por fin pudo contar toda la historia. «Tengo 12 años. Creo que estamos a principios del siglo XIX. Mis padres son cariñosos, pero a mí me dan estos ataques y me retuerzo por el suelo. Piensan que estoy loca. No saben qué hacer. Yo no puedo evitar que me vengan los ataques. Me da miedo que crean que estoy loca. Me encerrarán. Sí, eso es, me van a encerrar. Esos hombres han venido, me han puesto esta cosa, probablemente una camisa de fuerza, y me llevan a un manicomio. Nunca he vuelto a ver a mis padres. Morí de fiebre, a los 18 años. ¡Qué vida tan terrible! Nada que se parezca ni remotamente a esto le ha sucedido jamás a Barb en su existencia actual. Claramente nos la sabíamos con sentimientos y acontecimientos residuales de una vida anterior. Al acabar su historia, Barb pudo ver cómo estaba inconscientemente dominada por el miedo profundo, irracional e infundado a que sus actuales padres la hicieran encerrar. Su timidez presente era un modo de asegurarse de que absolutamente nada en su conducta pudiera hacer pensar a otros que estaba loca. Esa timidez había llegado, pues, a constituir su principal defensa contra el miedo inconsciente que sentía. Las palabras, loca, y no volveré a verlos, tenían ciertamente significado y elevaban una carga emotiva para ella, pero en su caso no parecían derivarse en absoluto de su primera infancia. Indagando la resonancia simbólica de esas palabras, pudimos movernos con rapidez hacia una región de su psique donde sus temores tenían sentido y eran proporcionados a la intensidad de sus sentimientos. El caso de Barb ilustra típicamente cómo una visión ampliada de la psique puede ahorrarnos años enteros de trabajo buscando los orígenes de un problema psicológico allí donde no se encuentran. A la luz de tales experiencias, mucho de lo que se hace hoy en psicoanálisis se me antoja desesperadamente restrictivo, debido al rígido dogma de que todo tiene que originarse en la primera infancia. Como aquellos descubridores que mantenían contra viento y marea que las islas del Caribe debían formar parte de la India, podemos también nosotros, si nos empeñamos, seguir acomodando nuestros nuevos hallazgos a los modelos familiares del territorio psicoanalítico ya conocido, llámese huellas filogenéticas, fantasías arquetípicas o lo que sea, pero los hay. Es que los terapeutas de todas las escuelas comienzan poco a poco a percatarse de que las vidas pasadas constituyen un nuevo mundo insospechado e increíblemente rico de la psique, un mundo del todo inexplorado en Occidente hasta hace muy poco tiempo.
el reconocimiento del nivel de las vidas pasadas dentro del complejo, y con ese nivel el de los aspectos perinatales, ha provocado también otro importante cambio en la reciente práctica de la psicoterapia. Al tratar esos fragmentos de historias como si fueran reales, el énfasis de la terapia se ha desplazado, pasando de la inacabable interpretación psicoanalítica de sus significados, la terapia como ejercicio intelectual puntuado de arranques de emoción, al directo revivir experimental de un suceso traumático enterrado en el inconsciente. Lo que llama la atención a lo largo de tantas sesiones, como en el caso de Barb, es lo redundante que resulta a menudo la interpretación. La historia se explica por sí misma. Ahora ya sé por qué este miedo ha estado siempre conmigo, suele decir el cliente al final de este tipo de sesiones. La rueda de la psicoterapia ha dado ya una vuelta completa. Desde las curas catárticas del siglo XIX, y la insistencia de Freud en el trauma, muchas terapias han seguido a Freud alejándose del enfoque experimental para adoptar más y más un método interpretativo, como en el conductismo y la psiquiatría, manipulador de la enfermedad psicológica. Ahora, en cambio, gracias a Moreno, Perls, Hanover y cuantos han hecho nuevo hincapié en la experiencia directa del trauma y la correspondiente catarsis, sin olvidar las perspectivas más amplias de Stanislav Grof y Moniz Netterton, las terapias experimentales están otra vez disponibles para sanar la psique en todos sus complejos niveles o, según la visión que se desprende del loto de 6 pétalos, en todos los niveles del complejo. El caso de Sol, ante el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Mi último caso de este capítulo es un ejemplo especialmente conmovedor de cómo la exploración experimental en más de un nivel del complejo puede tener sorprendente éxito allí, donde han fracasado tratamientos dirigidos a un solo nivel. Sol, ya con 50 y tantos años, era un hombre muy respetado que ejercía la profesión paramédica de osteópata. Sumamente consciente de su propia salud, había sido siempre muy meticuloso con la dieta y el ejercicio físico. No obstante, durante toda su vida venía sufriendo de sinusitis, dolencia que había resistido a toda clase de terapias, convencionales y otras. He logrado curarme de todos los males que he tenido, decía, pero con este no puedo. No consigo quitármelo de encima. La razón por la que había decidido probar la terapia de vidas pasadas era que, durante un reciente viaje por el Mediterráneo, había visitado Jerusalén, al pasar ante cierto sector del Muro de las Lamentaciones, se encontró llorando a lágrima viva. Más tarde se le ocurrió que quizá le había venido sin querer algún recuerdo parcial de otra vida, no pudiendo explicarse diferentemente el hecho. Me pregunté, mientras le escuchaba, de qué podría tratarse. A lo largo de su historia antigua, medieval y moderna, Jerusalén ha conocido tantas matanzas y tragedias que los episodios de vidas pasadas que podían salir a flote eran poco menos que infinitos. Sin embargo, no estaba yo preparado ni para lo que de hecho surgió ni para el modo en que surgió. Al oír lo que me contaba Sol, no me llamó la atención ninguna imagen o frase en particular, por lo que le pedí que se tendiera, con los ojos cerrados, y centrándose en su respiración y sobre todo en la región nasal, se dejara llevar directamente a la época en que su sinusitis se había originado. Casi me esperaba yo que evocara una escena relacionada con el Muro de las Lamentaciones, pero curiosamente se encontró de pronto caminando por un húmedo sendero forestal, vestido de pantalón corto de pana y sandalias. Tengo 9 años. Estoy en un campamento de verano, en Michigan. Somos un grupo de media docena, que caminamos juntos. Ha llovido. Me he caído en el riachuelo y estoy todo empapado. Me siento muy mal. Quiero ir a casa. Tengo mucho frío y estoy temblando. Efectivamente, Sol se había puesto a temblar en el diván, a pesar del calor que teníamos aquel día de verano, y sus ojos empezaban también a humedecerse. Era claro que habíamos llegado a la vez a los niveles biográfico y somático de su complejo. Manténgase en esos sentimientos y diga lo que se le vaya ocurriendo, le urgí. Quiero irme a casa. Me siento muy mal. Tengo mucho frío. No la volveré a ver. Nunca la volveré a ver. Sol empieza a sollozar y pronto en su rostro se mezclan lágrimas y mocos. Voy dándole incontables pañuelos de papel y le pregunto, ¿quién no volverás a ver? A mi madre. Está muy enferma, en el hospital. Ella y papá me han mandado a este campamento de verano porque no pueden ocuparse de mí. Puede morirse. No la volveré a ver. ¿Se lo has contado a alguien en el campamento?, pregunté. No, no puedo. Tengo que ser valiente. No debo llorar. Pero me siento muy triste.
Di ahora lo que no pudiste decir entonces, añado. En la evocación de cualquier historia, presente o pasada, es importante expresar los afectos, enterrados. Era cada vez más evidente que los sentimientos orgullosa y estoicamente reprimidos por aquel muchachito de 9 años se habían concentrado en las fosas nasales de Sol. Le dejé desahogarse y llorar un buen rato y luego proseguí. Quiero que siga repitiendo "no la volveré a ver", y deje que esas palabras le lleven a cualquier otra historia en la que signifiquen algo. No le volveré a ver. Nunca le volveré a ver. Con solo cambiar de pronombre, volvió Sol a estallar en sollozos y lágrimas. Esta vez, al parecer, se trataba de algo más hondo y antiguo. Se lo han llevado. Nunca le volveré a ver. ¿Qué voy a hacer ahora? Podíamos haber hecho algo. Ya es demasiado tarde. Le hemos abandonado. Estoy aquí de pie, detrás de un gran gentío. En Jerusalén. Soy un hombre y llevo una larga vestidura. Se han llevado a J. Jesús. No le volveré a ver. Nunca le volveré a ver. A distancia, este hombre contempla unos acontecimientos que todos conocemos. Jesús, en la antigua Jerusalén, es arrastrado al lugar donde ha de morir crucificado junto con 2 ladrones. Sol se ve a sí mismo como un romano venido a Jerusalén para tratar asuntos comerciales por cuenta de las autoridades del imperio. Su vida experimentó un cambio repentino y radical cuando un día, por casualidad, oyó a Jesús predicar, y desde entonces abandonó su alto rango para obtener un cargo local que le permitiera vivir permanentemente junto a su notable maestro. Llega incluso a casarse con una mujer judía y quiere convertirse al judaísmo para estar más cerca de Jesús. Sobre todo le deja una profunda impresión el ver un día a Jesús curar a un enfermo. Despierta en mí algo especial, dice a través de sus lágrimas, casi en éxtasis. Sol habla de fragmentos del mensaje de Jesús transmitidos a aquel mercader romano. Podemos aprender a curar, si tenemos fe y amor. ¿Todos somos uno? Debemos amarnos los unos a los otros. Palabras sencillas y familiares, cierto, pero que parecen brotarle a Sol espontáneamente desde muy adentro. El resto de la historia del romano es trivial, sin ninguna revelación original del modo en que Jesús murió o del lugar a donde lleva Ron su cuerpo. Jamás vuelve a ver a su maestro. Más adelante se une a otros seguidores de Jesús y todos ellos estudian su doctrina y celebran el culto juntos a modo de recuerdo. Tras vivir todavía muchos años como mercader, el converso romano muere finalmente de causas naturales, ya anciano, en algún lugar perdido en el campo. Los seguidores, dice, están ahora dispersos y su futuro es incierto. Sol emerge de esta historia hondamente conmovido. Ha sido una auténtica catarsis para él, una purificación, en el sentido griego de la palabra. Reconoce las raíces espirituales de su vocación de curar y cómo esto se mezcla con un penitente sentimiento de responsabilidad hacia su abandonado maestro. Por sus reminiscencias de su infancia en esta vida y luego de la que llevara como mercader romano, Sol conoce muy dentro de sí lo que es haber sido abandonado y abandonar uno mismo a un ser querido. Es raro experimentar en una sola sesión las dos facetas de este complejo tan corriente, pero se ha dado aquí una especie de acabamiento. Al igual que Susan, en nuestra historia precedente, llevaba concentrada en su cuello una antigua reminiscencia kármica. Así también Sol llevaba en las fosas nasales la suya, una aflicción personal y una decisión de dedicarse a curar enfermos. Lo sorprendente en nuestra conversación posterior fue que había vuelto a ver a su madre, que de hecho no murió en el hospital, sino que se recobró. La idea de perderla, sin embargo, puso en evidencia un nivel kármico aún no sanado del complejo, en estado demasiado grave como para no resolverse del todo en su época infantil. Así pues, había quedado enterrado, junto con las lágrimas de Sol, en sus fosas nasales. Inevitablemente las historias relativas a sucesos históricos tan conocidos suscitan el escepticismo. Como cristiano dedicado hoy a curar enfermos, Sol había reflexionado en esta vida, claro está, acerca de Jesús, y su visita al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén dio tal vez origen a una fantasía inconsciente que se concretó en el relato que acabamos de comentar. Cierto que esta interpretación es posible, y no puede negarse que los grandes dramas arquetípicos de la historia y la literatura nos proporcionan una base para identificarnos con ellos en muchos niveles. En alguna ocasión, todos hemos sido Hamlet, Judas o Camila. En cuanto a la historia de Jesús, las meditaciones sobre su pasión y muerte, desde las estaciones del Vía Crucis hasta la Pasión según San Mateo de Bach, abundan en arte,
música y literatura que fomentan la devoción cristiana. Había con todo, en la historia de Sol, una ingenua sencillez y realidad que abogaba por su carácter verídico. Era antes que nada su propia historia, su propio drama, y no algo que le hubiera sido inculcado por una cultura o credo. Tratábase para él, de un mito personal hondamente significativo. La facilidad de los modernos viajes por avión y de 2 servicios de las agencias turísticas hace que cada vez sea más frecuente la experiencia de visitar el lugar donde pudo transcurrir alguna de nuestras vidas pasadas. Muchísimas personas dan cuenta de recuerdos de una presunta vida anterior surgidos espontáneamente con ocasión de alguna de estas visitas a lugares lejanos. Una mujer de Nueva York, conocida mía, visitó hace poco Roma por primera vez en su vida y ya desde el primer día dejó a un lado el plano que llevaba de la ciudad al ver que se orientaba con toda exactitud por las viejas callejuelas del Trastevere. Era como si ya hubiese estado allí antes. ¿Pudo acaso esta experiencia familiar de lo, ya visto, ser un fragmento de algún recuerdo de una vida pasada que salía a la superficie? A menudo lo he creído yo así, al oír tales historias. Desde el punto de vista terapéutico, la historia de Sol sirve de vehículo a la reacción y desahogo de algún aspecto enterrado de un complejo con hondas raíces, da también significado espiritual a su vocación a curar. Me inclino a creer que su inconsciente le hizo regresar a su lugar favorito de Jerusalén para reavivar el recuerdo de una figura que era a la vez humana, y en cierto sentido, la encarnación de un determinado aspecto de las aspiraciones de Sol. En la perspectiva de Jung, se trataría aquí de un encuentro con el yo superior, la imagen divina existente en todo hombre y mujer, que en el caso de Sol conservaba las características de una experiencia humana plenamente vívida. 6. Muy en especial. Esta experiencia tenía un profundo significado psicológico para el propio Sol y le ofrecía abundante materia de meditación. Arquetipo del abandono, todo es pérdida. La angustia del abandono, la separación y la pérdida es el segundo trauma más común de una vida pasada, que todos llevamos colectivamente como seres humanos. El primero, por supuesto, es casi con certeza el de una muerte violenta. En lugar de los 3 casos anteriormente descritos, hubiera podido fácilmente aducir otros muchos, por centenares, sacados solamente de mi práctica. Niños recién nacidos abandonados a su suerte en épocas de hambre, pequeñuelos separados de sus padres con motivo de ataques, matanzas o redadas de esclavos, pioneros alejados de sus seres queridos, herejes arrancados de su hogar y encerrados en mazmorras, disidentes políticos que desaparecen. Todo un cortejo de miseria humana que hasta hoy perdura sin declinar en casi todos los países conocidos. En infinitas reuniones de estudio y sesiones privadas escuchaba en silencio y con paciencia a un cliente, pasándole de continuo el Kleenex, mientras él rompía a sollozar o gritar desahogando así su particular agravio o pérdida. Y de ordinario no hay consuelo ni solución. Lo perdido, perdido está, aparentemente para siempre. Los psicoanalistas, desde luego, identifican los orígenes de esas dolorosas pérdidas con el haber sido separado de la madre durante la infancia, cuando no en el momento mismo de abandonar el seno materno y la dicha uterina. Cierto que en más de una sesión irán abriéndose camino tales recuerdos biográficos estimulados por la resonancia simbólica de frases como, ella ya no está, me he quedado solo, etc., con el consiguiente desahogo emocional, que suele ser enorme. Pero, a partir del cuadro holográfico que estoy presentando, me atrevería a decir que habrá siempre experiencias de vidas pasadas en interacción con episodios infantiles de abandono, que añadirán todavía una trémula octava a lo que Matthew Arnold llamó una vez, la eterna nota de tristeza. Con la pérdida viene el pesar y el inevitable proceso de aflicción. A menudo las sesiones de vidas pasadas como las que he descrito dan a una persona la oportunidad de poner fin a algún remoto dolor inacabado, del cual han salido a flote fragmentos durante la infancia, en la conclusión de ciertas aventuras amorosas o al perder a los propios padres u otros seres queridos. Es bueno preguntarse por la duración de nuestra pena o si ésta tiene un fin natural. Podemos, como Hamlet, rumiar incesantemente nuestra pérdida o, como el rey Lear, negarla por completo y acabar así locos. Algunas autoridades en los campos de la espiritualidad y la psicología opinan, no obstante, que el abandono y la pérdida pueden llegar a ser nuestros mejores maestros. Cuando el corazón llora por lo que perdió, el espíritu ríe por lo que ha encontrado, dice un proverbio sufí. Cuando Sol perdió a su maestro, comenzó para él un proceso bien conocido entre los místicos, en especial los de tradición cristiana. Por lo común, en efecto, tras un despertar espiritual como el del encuentro de Sol con Jesús,
Viene un periodo de luna de miel, es decir, de intensa devoción, y luego una depresión espiritual, lo que San Juan de la Cruz llamaba noche oscura del alma. 7 Es un periodo de vaciedad y honda angustia interior donde no hay consuelo. Es de hecho una etapa de purificación interna de todo deseo, apego y añoranza, que puede eventualmente llevar a una distinta especie de conciencia ritual y acabar quizá en una profunda comunión íntima con el yo superior. El misterio del abandono espiritual ha sido sucintamente resumido por el místico y poeta alemán Angelus Silesius de esta sorprendente manera. El abandono hace caer a Dios en una trampa, pero abandonar incluso a Dios es un abandono que muy pocos llegan a comprender. Tal es, pues, la octava arquetípica o espiritual del abandono que se entrelaza con la experiencia biográfica de pérdida. No es en modo alguno una vivencia fácil de afrontar, pero, cuando se da, puede darnos una profunda sensación de paz, de confianza y de lo que hasta podríamos llamar fe. Fin de esta parte.